Capítulo 6, verso 10. Mientras usted llega ahí, yo le digo que el libro de Daniel es compañero de Apocalipsis. Su autor es Daniel, quien al igual que Ezequiel estuvo cautivo en Babilonia y fue traído ante el rey Nabucodonosor en su juventud y fue instruido ahí en la lengua y en las ciencias babilónicas, por lo que llaman las ciencias caldeas. La vida de Daniel es muy similar a la de José. Fue ascendido al cargo más alto en el reino y mantuvo su vida espiritual en medio de una corte pagana. Y el tema principal del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. Amén. Usted llegó al libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, y te pedimos la revelación del cielo que descienda, se apodere de nuestras mentes y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. No permitas que nadie salga igual a como entró. Quita lo que estorbe, añade lo que haga falta en las vidas, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén. Vengo a decirte que entra en secreto y tu Padre que está en los secretos te recompensará. ¿En dónde? Todos hemos oído la historia de Daniel en el foso de los leones, las visiones, el horno de fuego. Pero basado en este versículo, vemos que Daniel era un hombre singular, diferente a los demás. Cuenta la historia que al rey Darío le pareció bien poner 120 gobernadores en todo el imperio, y de esos 120 gobernadores puso a 3 sobre los demás, y de esos 3, uno de ellos era Daniel. Recordemos que el imperio dominaba el mundo antes, y Daniel era uno de ellos y estaba para cuidar los asuntos exclusivos de la casa del rey. Daniel 6 verso 3 dice algo importante, que tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo frente a todo el reino. Vamos a leer el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Diga superior. Ya conmigo, espíritu superior. Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Diga conmigo nuevamente, espíritu superior. Aquí hay una revelación, porque en el verso 3 dice claramente que Daniel era superior a los demás, porque había en él un espíritu superior. Es decir, el espíritu superior, reciba la revelación, es o era el Espíritu Santo de Dios en él. Amén. Entonces, escúcheme, cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo, te hace tener un espíritu superior que te eleva. Lo que quiero decirte en otras palabras es que a medida que tú tengas intimidad con el Espíritu Santo, ese espíritu te eleva a un nivel superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí hay una revelación del cielo para su vida. Cuando tú andas con el Espíritu Santo, hay un rey que está pensando en ti. Voy a volverlo a repetir. Yo no sé si no lo han entendido, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo por dentro, está caminando con él, lleva una intimidad con él, en el ambiente espiritual, ya hay reyes pensando en cómo bendecirte. Amén. Amén. Es un buen negocio charlar, intimar con el Espíritu Santo, porque eso mueve a los reyes de la tierra a tu favor. Amén. Wow. Sobre Daniel reposaba ese espíritu superior. Tenía una sabiduría mayor que los demás gobernantes. En el primer capítulo del libro de Daniel, el verso 20 dice algo poderoso. Dice que el rey los interrogó y en todos los temas que habían en el reino, en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, y los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos, que todos los astrólogos,
astrólogos, que todos los hechiceros de su reino. Vamos a leer el Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La Biblia expresa en este verso que todo asunto de sabiduría, digan conmigo sabiduría, todo asunto de inteligencia el rey consultaba y los halló 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos, 10 veces más sabio, 10 veces más inteligente que cualquiera de todo su reino. ¿Por qué? Vengo a profetizarte de parte del Dios del cielo en esta hora. Usted en su trabajo, en su colegio, en su ministerio, en su hogar, en su familia, en donde se desempeña y en el país donde esté, usted tiene que ser 10 veces mejor por el Espíritu Santo, que es el Espíritu superior que está dentro de ti. Vamos, si lo puedes alabar, alábalo. Si lo puedes glorificar, glorifícalo. Diga conmigo, yo soy 10 veces superior. No por tu linda cara, ni porque te creas más, ni porque hayas estudiado, ni porque tengas una familia X o Y, o porque tengas más plata, sino que el Espíritu Santo que está dentro de ti te hace 10 veces mejor que cualquiera de los que están afuera. Amén. Cualquiera de los que no tengan a Cristo, cualquiera por más inteligencia, sabiduría que los demás tengan, si usted tiene el Espíritu Santo activo y tiene una relación directa con Él, eso lo hace 10 veces mejor. Amén. ¿Cómo Daniel era el mejor? Porque tenía el Espíritu Santo. Pero escúcheme, cuando Daniel comenzó a ejercer ese dominio, a ser mejor, como él era el mejor, eso despertó celos. Diga conmigo, celos. Eso pasa. Y si te ha pasado en tu vida, o te está pasando, o no te ha pasado, pilas, porque te pasará. Si tienes ese Espíritu Santo, si tienes el Espíritu Santo activo, eres 10 veces mejor que los demás. Y eso va a provocar celos, eso va a provocar envidia. Así es. Porque cuando usted comienza a progresar, es tremendo la envidia que se levanta. Estos gobernantes buscaban la ocasión para hundir a Daniel. Y aquí hay una revelación. Porque cuando uno está avanzando, cuando uno está progresando, cuando uno está subiendo escalones en el Espíritu, en Cristo, cuando uno está avanzando en sus negocios, porque Dios lo está bendiciendo, va a haber gente que quiere tirarte abajo y se inventa cosas aparentemente de Dios para que tú aterrices de nuevo. Me bendigo, hijo. Buscaban cómo hacerle tropezar porque era un hombre íntegro. Diga conmigo, integridad. En el verso 4 del capítulo 6 dice que los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino, pero que sin embargo no encontraron nada de qué acusarle, porque él, lejos de ser corrupto o negligente, era un hombre de confianza, un hombre íntegro, un hombre fiel. Vamos a leerlo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Diga conmigo, fidelidad. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Diga, sin vicios. Me voy a declarar una palabra sobre tu vida. Se van los vicios de ti. Se va la infidelidad de tu vida y de la mía. Y Dios va a hacer que seamos dignos de confianza. Dios ama la fidelidad, ¿sabe? Dios odia a la corrupción, a la negligencia, condena la infidelidad. Pero Daniel era fiel. Wow, dígale a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu fidelidad? O sea, ¿sí podemos contar contigo? Porque Daniel era fiel. Pero
que te diga una cosa, hicieron un decreto en Daniel 6, 7 al 8. Los administradores reales y sátrapas y consejeros hicieron convenio. Y por lo que lo hicieron, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí hay una revelación. Legislaron solo para hacerle daño a un hombre, para hacerle daño a Daniel. Esto era para bajarse al tercero del reino. Impresionante. Daniel supo lo del edicto, pero entró en su casa, dice la escritura, y lo que hacía antes, que era orar, lo seguía haciendo, lo siguió haciendo. A muchos los inspira una mala noticia para orar, pero Daniel busca a Dios. Escúcheme, Daniel buscaba a Dios en toda hora, en las malas y en las buenas. Vea conmigo, hay que buscar a Dios en las malas y en las buenas. Hay gente que solo lo busca en las malas, pero Daniel lo buscaba en cualquier momento, 3 veces al día. Wow. Aquella persona que no ora tiene vicios. Y aquí decía que Daniel no tenía ninguna clase de vicios. Diga, los vicios se quitan con oración. Reciba esa revelación. Si usted tiene un vicio que no haya podido dejar, usted necesita orar. Si no hay fidelidad en su vida, usted necesita orar. Daniel fue hallado fiel y sin vicios. Pero aquella persona que no ora tiene vicios, tiene ataduras y no es fiel a nadie. ¿Y por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver eso, la oración, con la fidelidad? Porque si no le eres fiel al estar con Dios, ¿cómo vas a ser fiel con otras personas? En el verso 14, el rey Darío no duerme buscando la manera de cómo sacar a Daniel del foso. Vamos a leer el verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar